Un cachorro suplica a un veterinario que no lo sacrifique, y el veterinario rompe en lágrimas cuando descubre la verdadera razón detrás de todo esto. Lo que comienza como un procedimiento rutinario se convierte en un momento que lo cambia todo. El veterinario está entrenado para mantener la calma y seguir órdenes, pero este pequeño animal aterrorizado hace algo que nadie habría esperado. Extiende desesperadamente su pata, emite un sonido suplicante y luego revela un secreto impactante que pone toda la historia patas arriba. Aquí no se trata solo de salvar la vida de un cachorro, sino también de descubrir una verdad oculta que puede destruir toda una existencia. ¿Qué secreto podría hacer llorar a un hombre curtido? ¿Y hasta dónde llegará cuando proteger a este cachorro signifique arriesgarlo todo? Los truenos rugían sobre el cielo oscuro, mientras el doctor Harlow se frotaba los ojos cansados y miraba el reloj que marcaba las 9:30 de la noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas de su pequeña clínica veterinaria, creando un ritmo constante que acompañaba sus movimientos rutinarios, mientras limpiaba los instrumentos quirúrgicos de su última cita. El veterinario experimentado había visto de todo en 25 años de práctica. Cada caso ahora se trataba con eficiencia rutinaria, las emociones cuidadosamente escondidas detrás de una muralla de distancia profesional. Era más fácil así, más seguro para su tranquilidad mental. Un golpeteo repentino en la puerta trasera de la clínica lo sacó de sus pensamientos. A través del vidrio empañado por la lluvia, reconoció el uniforme familiar de control de animales. Con un suspiro profundo, abrió la puerta. «Perdón por molestar tan tarde, doctor», dijo el controlador de animales, señor Bauer, sosteniendo un pequeño bulto mojado en sus brazos. «Una emergencia. Un perro agresivo mordió bastante mal al hijo del señor Kruger». Ilias sintió que su estómago se contraía ante la mención del señor Kruger, el criador rico cuya influencia se extendía por cada rincón de su pequeña ciudad. «Tráigalo adentro», dijo, su voz fría y profesional. Bajo la luz de neón brillante del cuarto de examen, Ilias pudo ver al cachorro por primera vez. El pequeño mestizo no podía tener más de 4 meses. Su pelaje despeinado ocultaba moretones oscuros. Aunque había sido clasificado como agresivo, el cachorro se acurrucaba temblando en la esquina de la mesa de metal, sus ojos ámbar llenos de miedo. «El señor Kruger quiere que lo sacrifiquen inmediatamente», explicó Bauer incómodamente. «Dice que es demasiado peligroso para ser adoptado». Elías asintió, ya alcanzando sus utensilios. Esta era rutina, un procedimiento simple que había realizado innumerables veces. Los papeles se llenarían, otro animal peligroso sería removido de la comunidad. Limpio, eficiente, profesional. Con movimientos rutinarios cargó la jeringa, sin dejarse distraer por la figura temblorosa del cachorro y la forma en que esos ojos ámbar seguían cada uno de sus movimientos. Ese era su trabajo, nada más. El pequeño perro, llamado Jasper, en el formulario rápidamente llenado, se presionó aún más profundo en la esquina cuando Elia se acercó con la jeringa. Años de experiencia le habían enseñado cómo manejar estas situaciones de la manera más rápida y humana. Rápido y clínico era lo mejor para todos. Cuando alcanzó la pata del cachorro, algo inesperado sucedió. En lugar de intentar morder o rasguñar, Jasper lentamente extendió su pequeña pata y la presionó contra la mano de Elias. El gesto fue tan gentil, tan confiado, que el veterinario experimentado tuvo que detenerse. Entonces vino un sonido, no un gruñido o ladrido, sino un gemido suave que parecía llevar todo el peso de una súplica de misericordia. Elias se quedó paralizado. La jeringa flotaba en el aire. Por primera vez en años, su muralla cuidadosamente construida de distancia profesional comenzó a agrietarse. Realmente miró a la criatura asustada frente a él. Los moretones contaban una historia que contradecía el informe oficial. Esos ojos inteligentes llevaban demasiado miedo para pertenecer a un animal naturalmente agresivo. «¿Doctor?» La voz de Bauer parecía venir de lejos. «¿Todo está bien?» Elias se aclaró la garganta, sorprendido por la repentina constricción en su garganta. «Necesito
Necesito realizar algunas pruebas primero, se escuchó decir. Procedimiento estándar. Lo haré mañana por la mañana, pero el señor Kruger específicamente dijo esto borrador de menor espacio. Yo soy el veterinario, lo interrumpió Elias, su voz más firme de lo que pretendía. Y debo realizar un examen apropiado antes de que se tome cualquier decisión final. Ese es el protocolo. Bauer se encogió, obviamente aliviado de transferir la responsabilidad de la situación. Su llamado, doctor. Le diré que hay un retraso. Después de que el oficial se fue, Elías se quedó en el silencioso cuarto de examen, todavía procesando lo que había pasado. El cachorro continuaba mirándolo, su pata ahora retraída, pero sus ojos aún fijos en su rostro. Algo sobre ese gesto simple había despertado sentimientos en él que había creído enterrados hace tiempo bajo años de distancia profesional. Dejó la jeringa sin usar cuidadosamente en el mostrador, sus manos ligeramente temblorosas. «Bueno, Jasper», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo al usar el nombre del perro. «Parece que te quedarás con nosotros esta noche». La cola del cachorro se movió tentativa, y Elías sintió otra grieta en su armadura emocional. Sabía que este retraso tendría consecuencias. El señor Kruger no era un hombre al que le gustara que le negaran una petición, pero por primera vez en años no estaba dispuesto a simplemente tomar el camino de menor resistencia. Lentamente sacó algunas mantas y preparó una cama improvisada en una de las jaulas de recuperación. Cada uno de sus movimientos fue observado por esos ojos ámbar, que ahora contenían un destello de esperanza. Solo por esta noche, se dijo firmemente a sí mismo, aunque se aseguró de que el tazón de agua estuviera lleno y encontró comida suave que sería gentil para el estómago obviamente vacío del cachorro. Solo hasta mañana. Pero cuando finalmente se preparó para la noche y echó un último vistazo a Jasper, que se había acurrucado en las mantas con su pequeño cuerpo aún temblando ligeramente, Elías supo que algo fundamental había cambiado. Esa simple pata contra su mano había hecho más que detener un procedimiento rutinario. Había atravesado años de distancia emocional cuidadosamente cultivada y le había recordado por qué se había convertido en veterinario en primer lugar. Afuera la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la clínica se estaba gestando otro tipo de cambio. Por primera vez en años, el doctor Elias Harlow temía la llegada de la mañana. No por el trabajo que lo esperaba, sino porque sabía que tendría que tomar una decisión que pondría a prueba tanto su juicio profesional como su conciencia recién despertada. La mano de Elías temblaba ligeramente mientras dejaba la jeringa en la bandeja de metal. Algo sobre esa pequeña pata presionándose contra su mano, sobre ese gemido que sonaba tan parecido a una súplica, había atravesado su distancia profesional cuidadosamente mantenida. «Necesito realizar algunas pruebas primero», se escuchó decir. Su voz era más calmada de lo que se sentía. Protocolo estándar antes de la eutanasia. El controlador de animales Bauer levantó una ceja. «¿A esta hora?» «Mejor prevenir que lamentar», respondió Elias, ya alcanzando sus guantes de examen. «Puede irse, me encargaré de las cosas desde aquí». Después de que Bauer se fue, Elias se encontró solo con Jasper. Los ojos ámbar brillantes del cachorro siguieron cada uno de sus movimientos. Bajo la luz clínica brillante, comenzó un examen minucioso. Se dijo a sí mismo que era meramente meticulosidad profesional y no la duda persistente que crecía en su cabeza. «Muy tranquilo, pequeño», murmuró, sorprendido por la gentileza en su propia voz, mientras Jasper se encogía ante su toque. Con manos cuidadosas separó el pelaje enmarañado y reveló lo que el primer vistazo superficial había perdido. Moretones oscuros adornaban el pecho del cachorro. Algunos eran frescos, otros amarillaban con el tiempo. A lo largo de la columna vertebral encontró pequeñas cicatrices, su patrón demasiado regular para ser accidental. «Estos no provienen de un solo incidente, ¿verdad?», habló suavemente, más para sí mismo que para el cachorro tembloroso. Años de experiencia le dijeron que estas lesiones no provenían de juego rudo normal
o incluso de un solo arrebato de ira. Esto era sistemático, deliberado. El teléfono de la clínica sonó, cortando la concentración silenciosa de su examen. Elias miró la identificación de llamadas y sintió que su mandíbula se endureció. ¿Kruger? Dr. Harlow. La voz suave de Kruger llevaba la autoridad acostumbrada. Entiendo que el agresor de mi hijo fue llevado a su clínica. Sí, señor Kruger, estoy examinando al cachorro ahora mismo. ¿Examinar? La palabra tenía un filo afilado. Fui muy claro con control de animales. Este animal es peligroso y debe ser sacrificado inmediatamente. Elias miró a Jasper, quien se había acurrucado en una pelota apretada en la mesa de examen, haciéndose lo más pequeño posible. Peligroso no era la palabra que le venía a la mente. Como veterinario estoy obligado a seguir ciertos protocolos antes de la eutanasia, respondió Elias cuidadosamente, sopesando cada palabra. Es procedimiento estándar. Doctor, la voz de Kruger se suavizó, tomando un tono familiar y amenazante. Mi hijo necesitó puntos. Este animal es una amenaza. Sería lamentable si su juicio profesional fuera cuestionado en un caso tan claro. La amenaza no dicha colgaba en el aire. La influencia de Kruger podía hacer muy difícil la vida de un veterinario de pueblo pequeño. Elías había visto lo que les pasaba a otros que se cruzaron en su camino. Entiendo sus preocupaciones, dijo Elías, su voz neutral. Completaré mi examen y procederé de acuerdo al protocolo. Antes de que Kruger pudiera responder, Elías terminó la llamada. Su corazón latía con fuerza. Años de mantener cuidadosamente el status quo luchaban contra lo que su examen había revelado. La evidencia bajo sus manos contaba una historia completamente diferente a la que Kruger quería difundir. Jasper lo miró hacia arriba. Esos ojos ámbar poseían una sabiduría que iba más allá de su corta edad. El cachorro había dejado de temblar, como si hubiera sentido el cambio de Elías, de distancia clínica a preocupación protectora. Documentemos todo, murmuró Elías, alcanzando su cámara. Cada moretón, cada cicatriz, cada señal de maltrato fue fotografiado cuidadosamente y anotado en los registros de la clínica. Trabajó metódicamente construyendo un caso que contradecía la narrativa simple de un perro agresivo. La tormenta afuera se había convertido en una lluvia suave cuando terminó su examen. Elías se quedó en la clínica silenciosa, el peso de sus descubrimientos pesado en sus hombros. La jeringa aún esperaba en la bandeja de metal, pero no podía forzarse a alcanzarla. No ahora, no cuando tantas preguntas permanecían sin responder. En cambio, preparó una de las jaulas de recuperación, alineándola con mantas suaves. Solo por esta noche, se dijo, aunque sabía que esta pausa tendría consecuencias. Jasper se acurrucó en la cama improvisada, enrollándose pero manteniendo sus ojos vigilantes en Elías. El reloj mostraba muy pasada la medianoche cuando Elías finalmente se sentó en su escritorio, mirando las notas detalladas que había tomado. La evidencia apuntaba a un patrón perturbador de abuso que hacía que la mordida pareciera menos como agresión y más como autodefensa desesperada. Pero probarlo, y lo más importante, enfrentarse a Kruger, era una cuestión completamente diferente. Por ahora Elías eligió el silencio, dejando la decisión final en suspenso. Cerró los registros de la clínica sin entrar una disposición final, sabiendo que la mañana traería sus propios desafíos. Pero al menos por esta noche le había dado a Jasper una oportunidad de justicia, aunque aún no estaba seguro de cómo la lograría. La mañana siguiente trajo un visitante no deseado a la clínica veterinaria. El costoso SUV negro de Kruger se estacionó en el lote, ocupando 2 espacios. Elías observó a través de la ventana frontal mientras el hombre grande salía, su traje hecho a medida contrastando fuertemente con la ropa casual común en su pequeña ciudad.
La campana sobre la puerta sonó cuando Kruger entró a grandes pasos, sus zapatos pulidos haciendo clic en el piso de linóleo. «Doctor Harlow», dijo, su sonrisa no llegando a sus ojos. «Asumo que se encargó de esa situación desafortunada de anoche». Elijah se ajustó su bata blanca. «Señor Kruger, no lo esperaba». «Bueno, me gusta encargarme personalmente de estos asuntos». Kruger miró alrededor de la sala de espera donde una señora mayor estaba sentada con su transportador de gatos. «Tal vez podríamos hablar en privado, en su oficina». Elijah sintió que las paredes se cerraban sobre él mientras Kruger se dejó caer en la silla frente a su escritorio. «Entiendo que aún no ha sacrificado al perro», dijo Kruger, su tono cuidadosamente medido. «Los protocolos estándar requieren ciertas pruebas antes de la eutanasia», explicó Elijah, tratando de mantener su voz calmada, especialmente en casos que involucren agresión profesional. Kruger se inclinó hacia adelante. «Doctor, permítame ser claro. Ese animal atacó a mi hijo. Y debo recordarle lo generosa que ha sido mi familia con esta comunidad. El nuevo ala en el hospital municipal, las mejoras al refugio de animales». Hizo una pausa significativa. «Sería una pena si la gente dudara de su juicio». La amenaza colgaba como humo en el aire. La garganta de Elijah se contrajo, pero logró mantener su postura profesional. «Aprecio sus preocupaciones, señor Kruger. Completaré mi examen lo más pronto posible». Después de que Kruger se fue, Elijah se retiró al cuarto de tratamiento donde Jasper estaba alojado. El cachorro se acurrucaba en la esquina de su jaula, pero cuando Elijah se acercó, su cola se movió tentativamente. A pesar de todo, el perro aún quería confiar. Elijah sacó su teléfono y marcó un número familiar. «Laura, necesito tu consejo». Su antigua asistente contestó después del segundo timbre. «Elias, esto es inesperado». Él explicó la situación, su voz volviéndose ronca mientras describía los moretones ocultos que había encontrado, el comportamiento asustado pero aún confiado de Jasper y la amenaza apenas velada de Kruger. «¿Qué te dice tu instinto?», preguntó Laura silenciosamente. «Que algo aquí está completamente mal. Las lesiones que encontré». Elías tragó fuerte. «No coinciden con un perro agresivo. Parecen heridas defensivas». «Entonces sabes lo que tienes que hacer», dijo Laura firmemente. «Siempre has sido minucioso, metódico. No dejes que nadie te presione a hacer algo que no se siente correcto». Jasper presionó su nariz contra la puerta de la jaula, los mismos ojos ámbar fijos en Elías, los mismos ojos que lo habían detenido ayer, que lo habían hecho cuestionar todo lo que creía saber. «Kruger podría destruir mi práctica», dijo Elías silenciosamente. «Una palabra de él sobre mi juicio profesional y una palabra de tu conciencia podría destruir algo mucho más importante», respondió Laura. «Confía en ti mismo, Elías. Nunca has necesitado que nadie te diga qué es lo correcto». Después de colgar, Elías abrió la puerta de la jaula. Jasper se encogió al principio, pero luego se empujó hacia adelante y olfateó la mano extendida de Elías. Cuando Elías tocó gentilmente su cabeza, el cachorro se apoyó en el toque, un gemido suave escapando de él. La decisión se cristalizó en ese momento: obedecer las demandas de Kruger y proteger su reputación, o escuchar la certeza creciente de que algo siniestro acechaba bajo la superficie de este caso. Mientras miraba la cara confiada de Jasper, Elías se dio cuenta de que ya había tomado su decisión, solo no estaba seguro si estaba listo para enfrentar las consecuencias. «¿Qué te han hecho?», susurró cuidadosamente mientras examinaba uno de los moretones escondidos bajo el pelaje de Jasper. La única respuesta del cachorro fue presionarse más cerca de él, como si reconociera en Elías a alguien que finalmente podría ver la verdad. En el silencio del cuarto de tratamiento, el peso de la amenaza de Kruger parecía presionar sobre los hombros de Elías.
Pero cada vez que miraba a Jasper, cada vez que pensaba en esas lesiones sospechosas, sabía que esta vez no podía simplemente seguir órdenes. Algo mucho más importante que su reputación estaba en juego. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento de la clínica cuando Elías hizo sus preparaciones finales. Había pasado horas en asegurarse de que Sara, una vieja amiga de la escuela veterinaria que vivía a 3 horas al norte, pudiera recibir a Jasper. Su pequeña granja sería el refugio perfecto, lejos de la influencia de Kruger. Elías revisó la caja de transporte una vez más para asegurarse de que la botella de agua estuviera bien sujeta. Y Jasper lo observaba desde adentro, ya no acurrucándose, pero aún cauteloso. «Solo un poco más, pequeño», susurró Elías, deslizando algunas golosinas a través de la puerta con barras. La puerta trasera de la clínica se abrió con un chirrido, y Elías se tensó hasta que reconoció los pasos familiares de Laura. «La costa está despejada», dijo, asomándose por la esquina. «Haré guardia mientras lo cargas». Pero cuando Elías llevaba la caja hacia su auto, los faros inundaron repentinamente el estacionamiento. 2 SUVs negros rechinaron en el lote, bloqueando su ruta de escape. 4 hombres salieron, sus pasos decididos dejando claras sus intenciones. «¿A dónde va, doctor?». El hombre más grande se adelantó, su chaqueta abultándose sospechosamente. «El señor Kruger nos pidió que recogiéramos su propiedad». El corazón de Elías latía contra sus costillas. Retrocedió lentamente, presionando la caja más fuerte contra él. Jasper no es propiedad, y ciertamente no del señor Kruger. «No lo haga innecesariamente difícil». Otro hombre lo rodeó para flanquearlo. «Solo entregue al perro y todos se van felices a casa». En la caja, Jasper gimió. El sonido fortaleció la determinación de Elías. «No», dijo firmemente, aunque sus manos temblaban. «Pueden decirle al señor Kruger que si quiere discutir esto, debería venir él mismo». El primer hombre alcanzó la caja. Elías se alejó, pero se tropezó con el bordillo con su talón. Se tambaleó, casi dejando caer la jaula de Jasper. El cachorro gritó de miedo. De repente las bocinas de auto sonaron desde todas las direcciones. Laura había activado las alarmas de cada vehículo en el estacionamiento de la clínica. En el caos, Elías corrió hacia su auto, peleando con sus llaves mientras los hombres gritaban detrás de él. Logró abrir la puerta trasera y lanzarse adentro junto con la caja. El motor rugió justo cuando uno de los hombres de Kruger alcanzó el auto. Un puño carnoso martilló contra la ventana, pero Elías ya estaba en reversa. Las llantas chirriaron mientras salía del estacionamiento, apenas evitando uno de los SUVs. Alcanzó a ver a los hombres corriendo de vuelta a sus vehículos mientras se alejaba del estacionamiento. Había comenzado a llover. Gotas gruesas golpeaban contra el parabrisas mientras Elías tomaba las calles secundarias, esperando evadir cualquier perseguidor. Los relámpagos iluminaban las condiciones de manejo cada vez más traicioneras. En el espejo retrovisor aparecieron faros, creciendo más grandes por segundos. «Aguanta, Jasper», murmuró Elías, girando bruscamente hacia un estrecho camino forestal. La caja se deslizó ligeramente en el asiento, y Jasper gimió. «Lo sé, pequeño, lo sé». El trueno estalló cuando el auto de Kruger se abalanzó sobre ellos, ahora lo suficientemente cerca como para que sus faros llenaran el espejo de Elías con luz cegadora. La lluvia caía a torrentes, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Los nudillos de Elías estaban blancos de aferrarse al volante mientras navegaba el camino serpenteante. Cada relámpago revelaba condiciones aún más traicioneras: ramas caídas, charcos profundos. El camino mismo se convertía en un pequeño río. El camión detrás de él aceleró repentinamente. Su parachoques delantero casi tocó el guardabarros trasero de Elías. Un crujido desagradable de metal contra metal hizo que Jasper gritara de nuevo. Elías luchó por mantener el control mientras su auto patinaba. El auto derrapó. «Vamos, vamos», suplicó.
tanto a su auto como a cualquier poder superior que estuviera escuchando. Una curva cerrada más adelante. Elias la tomó a velocidad peligrosa, sintiendo cómo sus llantas perdieron agarre por un momento desgarrador antes de recuperarlo. El camión perseguidor no tuvo tanta suerte. Elias observó en su espejo cómo derrapó, deslizándose de lado antes de que sus ruedas se atascaran en una zanja de drenaje. El vehículo se detuvo abruptamente, sus faros balanceándose salvajemente antes de apagarse. Elias no redujo la velocidad. Condujo por otros 20 minutos, tomando vueltas aleatorias hasta estar seguro de que ya nadie lo seguía. Solo entonces se detuvo, sus manos temblando tanto que apenas podía poner el auto en estacionamiento. En el asiento trasero, Jasper se había calmado. Elias alcanzó hacia atrás, sus dedos encontrando la puerta de la caja. «¿Estás ahí, pequeño?» La nariz húmeda del cachorro se presionó contra su mano, seguida de un lamido tentativo. A pesar de todo, Elias sonrió. «Sí, yo también». La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor. Pero dentro del auto, otro tipo de certeza se asentó sobre Elias. Ahora sabía de qué era capaz Kruger. Hasta dónde llegaría para silenciar a cualquiera que amenazara con exponer sus secretos. La persecución había dejado eso claro. Cuando miró su teléfono, Elías vio varias llamadas perdidas de Laura. Marcó su número y el alivio lo llenó cuando ella contestó. «¿Estás bien?», demandó saber. «Esos hombres». «Ambos estamos bien», le aseguró Elías, mirando hacia atrás a Jasper. «Pero no podemos ir a donde Sarah ahora. Kruger de alguna manera sabe sobre ese plan. Necesitamos algo más». «Haré algunas llamadas», prometió Laura. «Solo manténganse seguros, ustedes dos». Elías terminó la llamada y se sentó en la oscuridad, escuchando la tormenta y la respiración suave de Jasper. Los eventos de la noche habían cambiado todo. Ya no había vuelta atrás. No más solución silenciosa. Viniera lo que viniera después, él y Jasper lo enfrentarían juntos. La furia de la tormenta había forzado a Elías a buscar refugio en la clínica después de la persecución escalofriante. La lluvia martillaba contra las ventanas mientras se sentaba en su oficina oscurecida, Jasper acurrucado bajo su escritorio. La respiración del cachorro finalmente se había calmado después de su escape aterrador de los camiones perseguidores de Kruger en las calles secundarias. Con manos temblorosas, Elías encendió su computadora. Algo sobre la determinación despiadada de Kruger para silenciarlos no lo dejaba tranquilo. Esto no podía ser solo sobre un cachorro. Comenzó a buscar en los registros digitales de la clínica, navegando por años de casos. A primera vista, todo parecía normal. Exámenes de rutina, vacunas, la eutanasia ocasional. Pero cuando filtró por el nombre de Kruger, emergió un patrón. En los últimos 5 años, Kruger había traído animales para eutanasia, todos clasificados como agresivos o peligrosos. «Esto no puede ser correcto», murmuró Elías, abriendo los archivos detallados. Jasper levantó su cabeza al sonido de su voz. Los ojos ámbar reflejaban el brillo de la computadora. Cada caso seguía un patrón inquietantemente similar. Animales jóvenes, principalmente cachorros, traídos con supuestos ataques no provocados al hijo de Kruger o trabajadores. Los formularios de autorización estaban todos firmados por Kruger mismo. Su firma era un garabato afilado, enojado en cada página. Abrió las fotos adjuntas y notas médicas. Su estómago se contrajo. Escondidos bajo el pelaje o a través de ángulos cuidadosamente elegidos, las señales estaban ahí. Moretones, fracturas sanando, heridas defensivas, exactamente como las lesiones de Jasper, cuidadosamente ocultas, pero contando una historia devastadora. «Dios mío», susurró, empujándose hacia atrás desde su escritorio. Jasper gimió suavemente y se presionó contra su pierna.
Elías automáticamente alcanzó hacia abajo para rascar detrás de las orejas del cachorro, su mente corriendo a través de años de recuerdos. Él había realizado muchas de esas eutanasias él mismo, había confiado en la reputación de Kruger y aceptado sus explicaciones sin preguntas. El peso de su complicidad presionó como una carga física en su pecho. ¿Cuántos animales inocentes había fallado? Un relámpago destelló afuera mientras Elías accedía a los registros de licencias de crianza del condado. La operación de Kruger era una de las más grandes en el estado, suministrando cachorros a tiendas de mascotas en 3 estados. Los márgenes de ganancia eran impresionantes y también el número de animales que fluían a través de sus perreras. «Nunca fue solo sobre ti, ¿verdad?», dijo Elías silenciosamente a Jasper. El cachorro que había presionado una pata contra su mano y cambiado todo era más que solo una vida para ser salvada. Ahora representaba a todos los otros que no habían tenido tanta suerte. Los reportes de inspecciones de perreras llamaron su atención. Todos pasaron con honores, aunque la evidencia en sus archivos médicos sugería lo contrario. La red de influencia de Kruger había creado un escudo perfecto, permitiéndole operar con impunidad. El reloj en su computadora mostraba las 3:15 de la mañana cuando Elías finalmente se recostó. Sus ojos ardían por horas de búsqueda. El disco duro externo ahora contenía suficiente evidencia para exponer años de abuso sistemático. Pero sabía que solo tener los archivos no sería suficiente. Necesitaba una manera de asegurar que fueran vistos, escuchados y actuados. El trueno rugió sobre él mientras Elías alcanzó su teléfono. Ya no tenía duda de que él era el único capaz de sacar esta verdad a la luz. Como veterinario, su testimonio sobre los patrones de lesiones tendría peso. Como alguien que había realizado algunas de esas eutanasias, su confesión de cómo el sistema había sido manipulado sería devastadora. Jasper se movió a sus pies y Elías sintió una oleada de determinación protectora. Ya no se trataba solo de salvar un cachorro, se trataba de exponer un patrón de crueldad de años y prevenir que más animales sufrieran el mismo destino. La responsabilidad se sentía enorme, pero por primera vez desde que comenzó, Elías se sintió absolutamente seguro de su camino hacia adelante. Comenzó a organizar los archivos en evidencia clara del patrón. Fechas, registros médicos, fotos y rastros financieros que mostraban cómo Krugers había comprado silencio y complicidad. Cada pieza se juntaba para formar una imagen devastadora de abuso sistemático escondido detrás de la reputación de un criador respetado. La tormenta afuera comenzó a calmarse, pero Elías sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Él había decidido convertirse en más que solo un veterinario tratando de salvar un perro. Ahora era la única persona con tanto la evidencia como la autoridad profesional para exponer años de crueldad oculta. El peso de esa responsabilidad se asentó en sus hombros, pesado, pero necesario. El viento otoñal silbaba a través de las grietas en las ventanas de la granja de Laura, mientras Elías extendía las carpetas de evidencia sobre su mesa de cocina desgastada. Sus manos temblaron ligeramente mientras organizaba la evidencia devastadora. Años de archivos de la clínica, cada uno contando una historia similar de abuso y convenientes órdenes de eutanasia de Krugers. «No puedo creer que nunca lo vi antes», murmuró Elías pasándose las manos por el cabello despeinado. «Todos estos casos, todos estos animales». Su voz se quebró mientras Laura se inclinó más cerca, sus anteojos de lectura en la punta de la nariz mientras examinaba los documentos. Jasper yacía acurrucado bajo la mesa, presionándose contra los pies de Elías. El cachorro apenas se había separado de su lado desde su terrible huida de los hombres de Krugers. «Mira estos patrones», continuó Elías, señalando varias entradas. Animales jóvenes, principalmente cachorros, todos marcados como agresivos, pero las lesiones, sacó varias radiografías y las colocó lado a lado. Costillas rotas, piernas fracturadas. Estos no son accidentes o juego rudo normal. El rostro de Laura se volvió cada vez más serio mientras estudiaba la evidencia. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?»
Al menos 5 años, tal vez más. Encontré registros que se remontan a cuando Kruger comenzó a hacer donaciones considerables a la clínica. La voz de Ilias temblaba con vergüenza. Me dejé cegar por su dinero, Laura. Me convertí exactamente en lo que me advertiste cuando te fuiste. Laura se estiró a través de la mesa y apretó su mano. Hiciste tu trabajo, Ilias, pero ahora conoces la verdad y eso es lo que cuenta. Sus ojos marrones cálidos encontraron los suyos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Ilias miró hacia abajo a Jasper, quien levantó su cabeza y gimió suavemente. No puedo simplemente dejar que esto continúe, pero Kruger, él es poderoso. Ya ha mostrado qué tan lejos irá para mantener esto en secreto. Y exactamente por eso no puedes quedarte callado, dijo Laura firmemente. Cada vez que alguien se rinde, le da más poder. Más animales sufren. Reunió los papeles en pilas ordenadas, sus movimientos decididos. Ya no estás solo en esto, Ilias. Podemos trabajar juntos. La forma familiar en que tomó el liderazgo despertó recuerdos de sus años trabajando lado a lado en la clínica, antes de que las presiones comerciales y los compromisos los separaran. Su pasión por el bienestar animal nunca había disminuido, mientras él se había retirado gradualmente a la eficiencia fría. Tengo contactos, personas que operan refugios legítimos fuera del estado. Podemos llevar a Jasper a un lugar seguro donde Kruger no pueda alcanzarlo. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Y estos registros necesitan hacerse públicos, todos ellos. Ilias sintió que su pecho se contraía con miedo. Él sabrá que fui yo. Destruirá todo lo que he construido. Mírame, Ilias. La voz de Laura era suave pero firme. ¿Lo que has construido es realmente lo que querías? El joven veterinario que conocí quería sanar, proteger. No habría permitido que el miedo a un hombre le impidiera hacer lo correcto. Jasper salió de debajo de la mesa y puso su cabeza en el regazo de Ilias. Esos ojos ámbar estaban llenos de confianza. Los moretones bajo su pelaje aún estaban sanando, pero su espíritu permanecía intacto. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Elias lentamente, su determinación creciendo. Kruger tiene gente en todas partes. El timing tiene que ser perfecto. Primero, asegura a Jasper, luego liberamos la evidencia. Laura asintió, ya esbozando una línea de tiempo. Puedo tener mi contacto listo para mañana en la noche. Se encontrarán con nosotros en el cruce del viejo molino. Llevaremos a Jasper directamente a través de la frontera estatal. Miró hacia arriba, su rostro serio. Una vez que esté seguro, enviamos copias de todo a cada agencia de noticias y organización de bienestar animal dentro de 1000 millas. Kruger no podrá suprimir todo. Mientras elaboraban los detalles de su plan, Elias sintió algo cambiando dentro de él. Una calidez que no había notado que le faltaba. Ya no se trataba solo de salvar un cachorro, se trataba de recuperar el propósito que había perdido en el camino. Gracias, dijo silenciosamente, mientras terminaban sus preparativos. No solo por la ayuda, sino por recordarme quién solía ser. Laura sonrió, esa misma sonrisa cálida que una vez había iluminado incontables días difíciles en la clínica. Esa persona nunca realmente te dejó, Elias. Solo se perdió un poco. Se levantó y reunió los documentos en una carpeta segura. Ahora descansemos un poco. Mañana comenzamos a contraatacar. Elias asintió, sintiéndose tanto asustado como extrañamente en paz. Sabía que Kruger tomaría represalias. El poder e influencia del hombre se extendían profundamente en su pequeña ciudad, pero mientras miraba a Jasper y veía la confianza en esos ojos, a pesar de todo lo que el cachorro había soportado, supo que esta era una pelea que valía la pena pelear. Habían elegido su camino y ya no había vuelta atrás. La mañana traería sus propios desafíos, pero por primera vez en años, Elias se sentía verdaderamente seguro de su camino. Junto con Laura, enfrentaría lo que viniera después, no solo por Jasper, sino por cada animal que había sufrido en silencio bajo el reino cruel de Kruger. La lluvia otoñal golpeaba contra el parabrisas mientras Elias conducía su camión por la autopista serpenteante, sus nudillos blancos de aferrarse al volante. En el asiento del pasajero, seguro en una caja de transporte, Jasper gemía suavemente.
El sobre marrón con copias de los registros incriminatorios la hacía escondido bajo el asiento, mientras que los originales ya habían sido entregados anónimamente a las autoridades locales por Laura. «Todo está bien, pequeño», murmuró Elias, estirando sus dedos a través de las barras de la caja. La lengua cálida de Jasper rozó su mano, ofreciendo un momento de consuelo en la atmósfera tensa. El plan había parecido sólido: exponer los crímenes de Kruger y poner a Jasper a salvo. Pero la llamada de la mañana había cambiado todo. El mensaje de la oficina veterinaria estatal había sido breve y frío: licencia suspendida pendiente investigación. Kruger había contraatacado más rápido de lo que habían esperado, usando su influencia como un arma. Ahora corrían contra el tiempo, tratando de sacar a Jasper del estado antes de que el alcance de Kruger se extendiera aún más. A través de los espejos empañados por la lluvia, Elias vislumbró faros detrás de él, dos juegos que se acercaban demasiado rápido y demasiado cerca. Su ritmo cardíaco se aceleró cuando reconoció la silueta inconfundible del pick-up negro de Kruger liderando la persecución. «¡Aguanta, Jasper!», susurró, presionando el acelerador. El camión se sacudió hacia adelante, pero los vehículos perseguidores se acercaban rápidamente. La autopista se curvaba bruscamente hacia adelante, siguiendo el borde de un barranco empinado que se desplomaba en la oscuridad. De repente, los camiones perseguidores aceleraron. Uno se acercó a su lado, mientras que el otro permanecía atrás. El camión de Elias estaba atrapado entre los hombres de Kruger y la barrera de protección. El vehículo a su izquierda se acercó más, metal gritando contra metal. Elias luchó con el volante mientras su camión patinaba en el asfalto mojado. El tiempo pareció desacelerarse cuando la barrera de protección cedió con un estruendo atronador. El mundo se volcó y giró. El camión se volcó una vez, dos veces, antes de chocar por la pendiente empinada. El impacto le quitó el aire de los pulmones. Agua fría comenzó a filtrarse a través de las ventanas rotas. Habían aterrizado en el arroyo empañado por la lluvia en el fondo del barranco. El llanto angustiado de Jasper cortó a través del sonido de agua corriente y metal crujiente. Sangre corrió por la frente de Elias mientras trataba de orientarse. El camión yacía de lado, parcialmente bajo el agua y llenándose lentamente. Su pierna estaba atrapada bajo el tablero aplastado, enviando ondas de dolor agudo a través de su cuerpo. «¡Jasper!», gritó, girándose para ver la caja. Se había roto en el impacto, pero el cachorro estaba vivo, luchando por mantenerse sobre el agua que subía. La corriente se hacía más fuerte y amenazaba con arrastrar al pequeño perro. A pesar del dolor insoportable, Elias estiró la mano y logró agarrar a Jasper por el cuello. El cachorro pateó hacia él, gimiendo. El agua ahora les llegaba al pecho y subía rápidamente. «¡Tienes que salir!», jadeó Elias, guiando a Jasper hacia la ventana rota del pasajero. «¡Ve, pequeño, ve!». Jasper dudó, presionándose contra el pecho de Elias, sin querer dejar a su protector. El gesto casi le rompió el corazón a Elias, pero sabía lo que tenía que hacerse. Con su última fuerza, empujó a Jasper por la abertura de la ventana. «¡Ve!», ordenó firmemente, observando mientras el cachorro finalmente se alejó nadando del camión que se hundía, luchando contra la corriente hasta alcanzar la orilla enlodada. El agua siguió subiendo alrededor de Elias, ahora llegando a su cuello. En la distancia podía escuchar sirenas acercándose. Alguien debía haber visto el accidente. Mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse, su último pensamiento fue sobre el pequeño y valiente cachorro que había podido salvar, esperando que de alguna manera esto fuera suficiente para finalmente terminar con la crueldad de Kruger. La corriente se hizo más fuerte, el agua subió, y la oscuridad se deslizó por los bordes de su visión. Lo último que escuchó Elias fue el ladrido fiel de Jasper, resonando como un faro a través del barranco en la tormenta. El estruendo atronador de metal contra roca resonó a través del barranco mientras el camión de Elias se detuvo en un ángulo perturbador. El agua del arroyo empapado por la lluvia comenzó a filtrarse a través de las grietas, sus dedos helados alcanzando tanto al hombre como al perro. A través de las grietas de telaraña del parabrisas, Elias apenas pudo distinguir los contornos de faros desapareciendo en la oscuridad arriba. Los hombres de Kruger estaban satisfechos de que su trabajo estuviera terminado. «¡Jasper!», graznó Elias, su voz espesa por el dolor. El gemido ansioso del cachorro cortó a través del sonido de agua corriente.
Sangre corrió por la frente de Elías mientras luchaba con su cinturón de seguridad, finalmente logrando liberarse. El camión gimió de manera ominosa mientras más agua presionaba contra su marco. Con manos temblorosas, Elías alcanzó la caja, sus dedos peleando con el pestillo. «Vamos, pequeño, tenemos que irnos». El agua ahora subía más rápido, ya llegando a los tobillos en la cabina. Jasper salió de la caja y a los brazos de Elías, temblando violentamente. La puerta del conductor estaba desesperadamente aplastada, pero la ventana del pasajero ofrecía una vía de escape. Con su última fuerza, Elías empujó a Jasper por la abertura. «Ve, trepa por la pendiente», ordenó, observando mientras el pequeño perro trepaba hacia la seguridad. Pero antes de que Elías pudiera seguir, una onda de mareo lo abrumó. Su visión se nubló y el agua fría alcanzó su pecho. Arriba, el ladrido desesperado de Jasper resonó a través del barranco, el sonido haciéndose más fuerte, uniéndose con voces humanas y los haces de linternas cortando la oscuridad. ¡Allá abajo!, gritó alguien. «¡Hay alguien en el camión!». El equipo de rescate trabajó rápidamente, sus manos experimentadas trabajando en el naufragio. Elías sintió brazos fuertes liberándolo. Escuchó voces urgentes discutiendo su condición. A través de todo, el gemido preocupado de Jasper permaneció constante, un ancla en el caos. «Doctor Harlow, ¿puede oírme?». Un rostro de paramédico nadó en foco mientras lo cargaban en una camilla. «Su perro está a salvo, los tenemos a ambos». Horas después, en el silencio estéril de un cuarto de hospital, Elías yacía apoyado en almohadas, su cuerpo un lienzo de moretones y vendajes. Laura se sentaba junto a él, su rostro marcado por preocupación, mientras sostenía su teléfono mostrando el comunicado oficial de la Junta Veterinaria. «Ni siquiera están tratando de ocultar la influencia de Kruger», dijo silenciosamente acariciando el pelaje de Jasper con sus dedos. El cachorro que una vez había sido etiquetado como peligroso, ahora dormía pacíficamente, confiando completamente en las personas que habían elegido protegerlo. Mientras Laura ayudaba a Elías a organizar su documentación para la audiencia, su conversación suave fue puntuada por el pitido constante de los monitores del hospital. Sabían que las probabilidades estaban en su contra. La influencia de Kruger corría profundo y él usaría cada recurso para desacreditar su evidencia y destruir la credibilidad de Elías. Pero algo había cambiado en ese camión lleno de agua. El miedo de perder su licencia, su práctica, su reputación profesional, todo eso parecía insignificante comparado con el peso de la verdad que esperaba ser contada. Elías había elegido su camino y ya no había vuelta atrás. «Deberíamos dormir un poco», dijo Laura finalmente, reuniendo sus cosas. «Necesitarás tu fuerza para la audiencia». Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a Elías y Jasper. «Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Este es el Elías que recuerdo de la escuela veterinaria, el que siempre puso a los animales en primer lugar». Elías asintió, su mano aún descansando protectoramente sobre la forma durmiente de Jasper. El camino adelante sería difícil, pero su determinación era inquebrantable. Kruger había tratado de silenciarlos con amenazas, violencia y ruina profesional, pero había subestimado el poder de un hombre cuya conciencia había despertado y el amor de un pequeño perro que había cambiado todo. Horas después, Laura se sentaba en la sala de espera del hospital junto a Elías, su mano descansando protectoramente sobre la cabeza de Jasper. El cachorro no había dejado el lado de Elías desde el accidente y parecía sentir la gravedad de lo que tenían por delante. Aunque aún tenía moretones y se movía rígidamente, Elías había insistido en asistir a la audiencia disciplinaria. Su carrera, su reputación y, lo más importante, la verdad sobre Kruger colgaban en la balanza. El cuarto de audiencia zumbaba con tensión mientras los miembros de la junta entraron, sus rostros severos e inexpresivos. Elías reconoció a algunos de ellos de eventos de caridad donde Kruger había mostrado prominentemente su generosidad.
Su estómago se contrajo cuando el mismo Kruger entró a grandes pasos, usando un traje caro y poniendo una expresión practicada de preocupación. «Dr. Harlow», comenzó el presidente, su voz resonando en el cuarto ahora silencioso. «Se le acusa de violaciones serias a la ética profesional, incluyendo robo de propiedad de un cliente, poner en peligro a un animal y difamación. ¿Cómo se declara?» Antes de que Elías pudiera hablar, el abogado de Kruger se adelantó. Si me permite, señor presidente, tenemos evidencia que demuestra el comportamiento cada vez más impredecible del Dr. Harlow. Puso una carpeta gruesa hacia adelante. Varios testigos pueden atestiguar su obsesión con el perro en cuestión, su negativa a seguir protocolos apropiados y sus acciones imprudentes que culminaron en una persecución peligrosa a alta velocidad. Fotos del camión destrozado de Elías aparecieron en la pantalla de presentación. El Dr. Harlow no solo robó la propiedad del señor Kruger, sino que también se puso en peligro a sí mismo y al animal a través de su comportamiento inestable. Elías sintió el peso de cada mirada en el cuarto. Su propio abogado parecía encogerse junto a él, abrumado por la presentación confiada de la acusación. Kruger se recostó, una ligera sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Señor presidente», comenzó Elías, su voz calmada a pesar de su corazón acelerado. «Actué para proteger a un animal de abuso documentado. Mis registros demuestran. Registros que usted conspiró para robar y manipular», interrumpió el abogado de Kruger. «Su honor, tenemos evidencia de que el Dr. Harlow ha alterado archivos de la clínica para soportar sus acusaciones infundadas contra mi cliente». El cuarto estalló en murmullos. Elías sintió el peso de cada mirada en el cuarto. Su propio abogado parecía encogerse junto a él, abrumado por la presentación confiada de la acusación. Kruger se recostó, una ligera sonrisa jugando en las comisuras de su boca. De hecho, la voz clara de Laura cortó a través del caos mientras se levantó. «Tengo aquí los registros originales, intactos y autenticados por el sistema de marcas de tiempo digital de la clínica». Se acercó a la junta con una laptop y un disco duro externo. «Estos archivos muestran un patrón que se extiende por 5 años. Cada caso involucra animales de la operación de cría del señor Kruger. Cada uno muestra signos de abuso sistemático. Cada uno fue autorizado para eutanasia bajo la etiqueta de comportamiento agresivo». El presidente de la junta se inclinó hacia adelante, ajustando sus anteojos mientras Laura conectaba su laptop al sistema de pantalla del cuarto. La pantalla se llenó con informes veterinarios, fotos y documentación detallada. Respiraciones llenaron el cuarto mientras imagen tras imagen aparecía. Animales lesionados, reportes falsificados y evidencia devastadora de la crueldad de Kruger. «Estos registros son inadmisibles», protestó el abogado de Kruger, pero su voz tembló cuando más evidencia apareció. «Las marcas de tiempo y firmas digitales están intactas», notó un miembro de la junta mientras examinaba los datos. «Estos son archivos auténticos de la clínica». La fachada compuesta de Kruger se quebró. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Esto es ridículo. He apoyado a esta comunidad durante 20 años. Mis donaciones han construido la mitad de las instalaciones de bienestar animal en este condado». «Sí», dijo Elías silenciosamente, encontrando su voz de nuevo. «Y usó esa influencia para encubrir abuso sistemático de animales. Usó su poder para silenciar a cualquiera que lo cuestionara, para destruir evidencia y para continuar dañando criaturas inocentes». El cuarto se había vuelto mortalmente silencioso. Los miembros de la junta susurraban entre ellos, sus expresiones cambiando de escepticismo a horror mientras revisaban la evidencia. El rostro de Kruger había tomado un color rojo feo. «¿Crees que puedes destruirme?», gruñó, dando un paso hacia Elías. «Esta ciudad me pertenece. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ejercer». «Señor Kruger», la voz del presidente cortó como acero a través del aire.
Siéntese inmediatamente o haré que lo remuevan. Se dirigió a un oficial de la corte. Por favor, contacte a las autoridades. Estos registros indican comportamiento criminal que requiere investigación inmediata. La compostura de Kruger se rompió completamente. Se abalanzó hacia adelante, volcando su silla. Esto es una conspiración. No pueden hacer esto. Dos oficiales de seguridad se adelantaron y lo sujetaron mientras gritaba amenazas. Los miembros de la junta lo observaron en silencio, shock, mientras el hombre que había ejercido tanta influencia era llevado afuera. Su traje caro estaba arrugado, su imagen cuidadosamente cultivada, hecha pedazos. «Dr. Harlow», dijo el presidente después de que se restauró el orden, «la junta desea disculparse profundamente con usted. No solo se retirarán todos los cargos en su contra, sino que también elogiamos su valentía al sacar esta evidencia a la luz. Su licencia se restaura completamente, con efecto inmediato». El alivio corrió a través de Elías mientras Laura apretó su mano. Fuera del cuarto de audiencias, podían escuchar voces fuertes mientras se difundía la noticia del arresto de Kruger. Su imperio de crueldad se desplomaba, expuesto a la luz de la verdad. El sol de la mañana pintó el cielo en trazos suaves de rosa y oro, mientras Elías se paraba en su porche trasero, observando a Jasper explorar el pasto empapado de rocío. La cola del cachorro se movía con nueva confianza, mientras olfateaba por el patio, ocasionalmente mirando hacia atrás a Elías como para asegurar que su protector aún estuviera ahí. 3 semanas habían pasado, desde la audiencia dramática que derribó a Kruger. La evidencia que Laura había reunido resultó ser devastadora. Años de abuso documentado, registros falsificados y un patrón de comportamiento cruel que impactó incluso a los partidarios más leales de Kruger. Cuando la policía se lo llevó esposado, su rostro había tomado un color púrpura alarmante, su fachada cuidadosamente construida de respetabilidad colapsando ante los ojos de todos. Elías tomó un sorbo de su café matutino, haciendo una ligera mueca por el dolor persistente en sus costillas del accidente. Su licencia veterinaria aún estaba bajo revisión, pero se sentía sorprendentemente en paz al respecto. La Junta había reconocido sus acciones como denuncia de irregularidades y había un apoyo creciente para su reintegración. Lo más importante era que finalmente se había hecho justicia. «Ven aquí, pequeño», llamó Elías suavemente. Jasper corrió hacia él, sus ojos ámbar brillantes y confiados. La criatura asustada que había presionado una pata desesperada contra la mano de Elías en esa noche tormentosa había desaparecido. En su lugar estaba un compañero amoroso que había ayudado a Elías a redescubrir su propia humanidad. El aire matutino era fresco y claro mientras caminaban juntos por la propiedad de 2 hectáreas de Elías. Jasper trotaba adelante, ocasionalmente sobresaltándose por un pájaro o conejo, pero ya no se acurrucaba de miedo. Su pelaje manchado crecía bien, cubriendo las últimas trazas visibles de su tormento. Las heridas físicas habían sanado, y las emocionales se desvanecían día tras día. «¿Sabes?», dijo Elías a Jasper, quien inclinó su cabeza atentamente. Solía pensar que mantener distancia profesional era la marca de un buen veterinario, mantener las emociones afuera. Se rió suavemente. «Resulta que estuve equivocado todo este tiempo». El cachorro movió la cola y se presionó contra la pierna de Elías. El gesto simple de confianza trajo un nudo a la garganta de Elías. Recordó que tan cerca había estado de terminar con esta vida preciosa. Como un solo momento de conexión había cambiado todo. Mientras regresaban hacia la casa, Elías vio el auto de Laura entrando en su entrada. Había sido un apoyo inquebrantable durante toda la prueba, ayudándolo a navegar tanto los desafíos legales como su propia transformación emocional. «¿Quién está despierto tan temprano?», gritó, saliendo de su auto con una bolsa de bagels frescos y 2 tazas de café en sus manos. Jasper corrió hacia ella, todo su cuerpo meciéndose con emoción. «Estuvimos viendo el amanecer», respondió Elías, tomando las tazas de café antes de que pudiera derramarlas. «Se siente diferente de alguna manera ahora». «Así es», sonrió Laura sabiamente, mientras se sentaban en los escalones del porche. «Eso es porque eres diferente. Has encontrado tu camino de vuelta a quien realmente eres». Elías asintió.
observando a Jasper perseguir una mariposa a través de la niebla matutina. Nunca pensé que diría esto, pero este pequeño me salvó tanto como yo lo salvé a él. Palmeó el lugar junto a él y Jasper inmediatamente saltó, acomodándose contento a sus pies. Los papeles de adopción llegaron ayer, añadió Elías, rascando detrás de las orejas de Jasper. Es oficial ahora. Es familia. Como si alguna vez hubiera habido duda, se rió Laura, rompiendo un bagel fresco y separando un pequeño pedazo para Jasper. Ustedes dos estaban destinados a encontrarse. El sol trepó más alto en el cielo, quemando la niebla matutina. Elías sintió una paz profunda asentándose sobre él. El veterinario distante y enfocado en la eficiencia que había sido, ahora le parecía un extraño. En su lugar, estaba alguien que entendía que la verdadera sanación, tanto para animales como para humanos, requería no solo habilidad, sino también corazón. La comisión de audiencia se reúne de nuevo la próxima semana, mencionó Laura, pero no había miedo en su voz. El apoyo de la comunidad ha sido abrumador. Incluso algunos de los viejos aliados de Kruger han escrito cartas en tu defensa. Pase lo que pase, pasa, respondió Elías, sorprendido de qué tanto lo decía en serio. La verdad ya está fuera. Eso es lo que cuenta. Jasper aprovechó este momento para poner su pata en la rodilla de Elías, esta vez no en súplica desesperada, sino en simple afecto. Elías sonrió, recordando esa primera noche, que tan cerca había estado de cometer un error irreversible. Ahora, mientras miraba al perro feliz y confiado frente a él, sintió una gratitud profunda por las segundas oportunidades. La mañana se extendía, llena de promesas. Kruger enfrentaría justicia por sus crímenes, y la ciudad lentamente se estaba recuperando de la revelación de su verdadera naturaleza. Pero aquí, en este momento, lo más importante era más simple. Un hombre, un perro, y el poder transformador de la compasión. Elías se levantó, sacudiéndose los jeans. «Vamos, pequeño», llamó a Jasper. «Vamos a desayunar». El cachorro saltó ansiosamente, corriendo hacia la casa. Mientras lo observaba, el corazón de Elías se hinchó con amor y certeza. Aquí era donde pertenecía. Esto era quien se suponía que fuera. Si esta historia de compasión inesperada y valentía te ha tocado el corazón, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento donde alguien se arriesgó todo por hacer lo correcto? Nos encantaría escuchar tus experiencias. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y mantenerte atento a más historias que celebran los vínculos inquebrantables que nos conectan a todos. Desde los bosques helados hasta nuestros propios patios traseros, la bondad puede provocar milagros donde menos los esperamos.